historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en un programa más de la historia no contada. Como les comenté en esta nueva temporada, pues les presento breves semblanzas sobre edificios principales de nuestra Ciudad de México. Comenzando por la Catedral de México, la Catedral Metropolitana de nuestra ciudad. La Primada de México, porque al tener sede del Arzobispo Primado de México, sea cardenal o no, pero es la primera catedral en importancia de las demás, porque aquí se concentra la sede de los tres poderes federales, por decirlo así, civiles. Bueno, y tendría que estar obviamente la sede del poder eclesial. Entonces dice así: frente a la casa de Hernán Cortés, en este caso Palacio Nacional, se inició la edificación de un templo cuya pretensión era de convertirse en la catedral principal de la Nueva España, dignidad concedida gracias a la bula expedida en septiembre de 1530 por el Papa Clemente VII. Fue en 1546 cuando se inició su construcción, la cual duraría un siglo por órdenes del Papa Paulo III. Enumerar todos los hechos que se han suscitado en este lugar de bellísima existencia y estructura, pues sería imposible. Sin embargo, basta señalar que en este templo se dice que el padre Miguel Hidalgo ofició un bautizo junto con la Santa Misa de su sobrino en el año de 1805. En este mismo lugar también fueron depositados los restos de los primeros caudillos de la independencia. Ahí regresaría ya nada más su cabeza, las 4 cráneos de los héroes de la independencia, que sería de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez. También en este inmueble se llevó a cabo la coronación de Agustín de Iturbide. Y pasados los años, después de su muerte, exhumación y regreso de Padilla, Tamaulipas, de los restos de Iturbide, ya sus restos áridos, bueno, pues van a venir a depositarse a una de las capillas más veneradas y famosas, que es las de San Felipe de Jesús, en nuestra catedral metropolitana. Entrando, viendo el altar mayor, hacia el lado izquierdo está precisamente la capilla de San Felipe de Jesús, donde también está la pila bautismal, donde se han bautizado tantos, donde se bautizó también San Felipe de Jesús, y se dice que por ahí también Juan Diego, San Juan Diego también por ahí se bautizó. Muy bien, bueno, y hablando de precisamente el Ayuntamiento de la Ciudad de México, o sea, donde ahora es la sede del gobierno de la Ciudad de México, este edificio se encuentra ubicado al sur de la Plaza de la Constitución, construido por orden de Hernán Cortés de acuerdo a la traza de la ciudad. En 1724, siglo XVIII, fue destruido por un motín y posteriormente se reconstruyó, destinándose la parte baja a locales comerciales. Durante el siglo XVIII fue modificado hasta adquirir la apariencia que hoy en día tiene. En alguna época, además de la sala de cabildo, albergó una cárcel municipal. Pues obvio, si era la sede del gobierno, pues había que también tener sus separos, sus cárceles donde pasaran varias horas las personas que habían cometido alguna falta a la sociedad, una falta civil. En el año de 1808, el licenciado Francisco Primo de Verdad propuso la independencia de México en la sala de cabildo, y ahí a Primo y de Verdad se le viene la cosa para abajo, porque lo van a acusar y hasta la Inquisición lo va a sentenciar, y él va a morir en el Palacio del Arzobispado, que estaría en contraesquina, lo que es hoy la calle Moneda, entre lo que era hoy es de la UNAM, pero era la cantina con el registro número 1, la del nivel, y Palacio Nacional. Él ahí va a ser cuestionado, va a ser interrogado, y que renegara de esas ideas independentistas, y le ponen una argolla al cuello
donde su base era sus pies sobre una escalera, y si él cada vez le iban bajando la escalera y él iba perdiendo el equilibrio hasta que no se desniega de lo que a él le achacan, y entonces pues le retiran completamente la escalera, y entonces él muere ahorcado por su propio peso ahí en los sótanos del Palacio Arzobispal, que ahora pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Así muere el licenciado Primo de Verdad. Ya no le toca ver la guerra de independencia, muere por ahí de sobre 1808-1809, pero él ya tenía esa idea, como Miguel de Lampart, que es esa estatua vertical que está así toda a la entrada del Monumento a la Independencia. Bueno, pues ese es Miguel de Lampart, que también viene en el siglo XVIII con ideas independentistas, el era irlandés. En fin, vamos a la iglesia La Profesa, donde algunos historiadores dicen que no se llevaron a cabo ahí las reuniones de conspiración para ya la consumación de la independencia. Otros dicen que sí, otros dicen que la Güera Domínguez tuvo mucho que ver ahí, estaba a un paso de la casa Iturbide, y ahí es donde aleccionan a Iturbide para que concluya la independencia y lo repunten o lo remonten o lo propongan ya como un emperador electo, hasta constitucional, por decirlo así, de la de un congreso constituyente, vamos a decirlo así, de como emperador. Y dice así: esta hermosa iglesia dedicada a San Felipe Neri, por eso se llama el oratorio San Felipe Neri, y que se conoce como La Profesa, pues aquí se alojan los profesos jesuitas, porque sí, efectivamente, antes de ser de los oratorianos, eran de los jesuitas. Fue sede apostólica de miembros de la Compañía de Jesús, o sea, de los jesuitas. Este templo, cuya construcción inició a mediados del siglo XVII, ha sufrido muchas remodelaciones a lo largo de los siglos por diferentes razones, entre ellas incendios, temblores, saqueos. Sin embargo, nunca ha dejado de sorprendernos su imponente diseño artístico, tanto exterior como interior, claras muestras del arte novohispano que la convierten en una de las edificaciones más importantes del centro histórico de la capital de la República. Dentro de sus muros, en 1821, se celebraron las juntas de la Profesa, hasta encomillado, las juntas de la Profesa, donde se determinó la consumación de la independencia de México y que fueron encabezadas por el canónigo Matías de Monteagudo. Eso es cierto, este tipo, este fraile, sí existió, porque hasta aparece su firma de Matías de Monteagudo en el Acta de Independencia de México, quien fijó su atención en el coronel Agustín de Iturbide, el cual, como comandante del sur, debía detener el avance de los insurgentes. Y la historia que ustedes ya saben, se encuentra con el general Vicente Guerrero, lo que le llaman el famoso abrazo de Acatempan. No me consta que ha sido el abrazo de Acatempan. Sí se encuentran, sí se cartean, pero Iturbide entra, cuando entra a la Ciudad de México, que desvía la columna de entrada precisamente iban a entrar por lo que hoy es 5 de mayo, pues lo desvía por Madero, que eran plateros, para que la Güera Rodríguez, lo que es ahora Banamex, el edificio Banamex, él era la casa de Iturbide, bueno, pues ahí ella saliera y lo viera pasar. Iturbide desfila de civil, muy elegante, pero de civil, con su estado mayor. Estado mayor, por decirlo así, porque hasta donde yo sé, he visto algunos escritos que le llaman el general Agustín de Iturbide, uno que otro que anda perdido. Hasta donde yo sé, Iturbide no llega a general, aunque lo he visto fajado con la banda azul de general, como a Guadalupe Victoria, el mismo Guerrero. Guerrero, ¿por qué no entra con él? Sí entra con él, pero ¿qué creen? Muy chistoso. Iturbide le dice, como era morenito, mulatón, le dice Iturbide, así como que vas a fear la foto, por decirlo así, ¿no? Porque hay una pintura donde están todos y abajo están las cabecitas de cómo están volteando y están los nombres de cada quien de los que están entrando con Iturbide. Y les digo, y se reconoce Iturbide claramente, porque Iturbide es el que va de civil. Y entonces, al entrar a la ciudad, como ya había el último combate que habían tenido en la ciudad, había sido en Azcapotzalco, y existen las condecoraciones de Azcapotzalco, de el último bastión realista.
Entonces le dice, mi general Guerrero, le voy a pedir que usted, al entrar ahora a la ciudad gloriosamente, tenga usted la gloria de defender la retaguardia. Usted nos va a cubrir la retaguardia. Y si hay algo a la vanguardia, hay una estafeta que de inmediato le avisará. Y Guerrero, obviamente, muy disciplinado, porque, como lo he dicho, él venía de las huestes de Morelos, y ahí habían aprendido la disciplina y el arte de la guerra con Morelos. Y digo habían porque habían estado los Bravo, habían estado los Galeana, había estado Guadalupe Victoria, que no se llamaba así. Eh, bueno, pues había estado Guerrero. Y entonces le dice, sí, cómo no, don Agustín, yo con mucho gusto cubro la retaguardia. Entonces sí entra Guerrero en esa entrada triunfal del 27 de septiembre de 1821, pero entra hasta atrás, no por andar jarra, sino entra hasta atrás obedeciendo que debiera cubrir y cuidar la retaguardia al que fuera emperador, primer emperador de México. Así las cosas para que vean cómo se las gastan. Y vámonos con Palacio Nacional. El Palacio Nacional de México, que se dice que, ¿qué creen? El Palacio Nacional que conocemos no era para aquí, según los planos, esos planos en una confusión que hay en los barcos, que uno se desvía para Perú y el otro se desvía para México, pues el que se desvía para Perú llevaba los planos del Palacio Nacional trazados en España, para la Nueva España se va a Perú y el de Perú llega a México. Entonces el Palacio Nacional que hoy conocemos se supone que debe de estar, era el de Perú y el de México está en Perú, pero bueno. En fin, ya el tercer piso se lo manda a poner Plutarco Elías Calles y es ya como lo conocemos, porque antes nada era de un piso, luego de dos y Calles lo manda de tres. También fue bombardeado, también le destruyeron la parte de la calle de Moneda, también en la escena trágica le fue como en feria al Palacio Nacional y antes también. Dice así, su construcción se inició casi a la par del surgimiento de la Ciudad de México. El virrey de Velasco hizo de este sitio su residencia. Sí, pero antes había vivido ahí Moctezuma II. En 1659, a causa de un incendio, debió ampliarse su construcción y así, con el paso de los años, fue tomando la forma que hasta hoy es base de su edificación. Para 1700 ya tenía aspecto de fortaleza, pocas ventanas y muchas troneras. Durante el virreinato fue domicilio del virrey. Fue en esta época cuando se cambió su arquitectura del estilo barroco y se le empezó a conocer como Palacio Virreinal. Tras la independencia y la coronación de Iturbide se le denominó Palacio Imperial, aunque nunca fue habitado por Agustín I, tampoco por Maximiliano de Habsburgo y se le conocía como el Palacio Imperial también, y Chapultepec el castillo como el Palacio Imperial de Chapultepec, y la Casa de Cuernavaca, que era el Jardín Borda, era el Palacio Imperial de Cuernavaca. Bueno, regresando a Palacio Nacional, tras la instauración de la República, el Congreso prohibió que a las obras públicas se les denominara con las palabras real, virreinal o imperial, debiendo ser usada la palabra nacional, por lo que el Palacio Imperial pasó a ser Palacio Nacional, con el que hasta hoy se conoce, pero dice tras la instauración de la República. Esto quiere decir hasta que muere Maximiliano, 1867, Segunda República restaurada, Juárez hasta 1872 que muere, y va a morir ahí Benito Juárez en 1872, ahí en Palacio Nacional. De ahí es de donde queda, después del 67, todos los edificios nacional, ¿verdad? Muchos son los hechos de la historia que tienen como escenario al Palacio Nacional, pero sobre todo, en todos ellos, sobre todo de ellos, se les recuerda el periodo que se conoció como la escena trágica a partir del 9 de febrero de 1913, cuando el general Bernardo Reyes y Félix Díaz entraron a tomar Palacio, alzándose contra el régimen de don Francisco I. Madero. La mañana del 9 de febrero de 1913, Palacio Nacional fue testigo de la muerte de cientos de civiles
que salían de misa de la Catedral Metropolitana y fueron abatidos por las armas de defensores y atacantes que se disputaban la posesión del palacio, que era el símbolo del poder. Y el día de hoy es la sede oficial del Poder Ejecutivo. Si bien la residencia oficial se encontraba en Los Pinos, ahora el señor presidente vive ahí en un departamento especial. Se conservan también las oficinas de la Secretaría de Hacienda, además del recinto homenaje a Juárez. Entre otros hay una biblioteca, lo que fue la capilla de la emperatriz Carlota cuando llegaba a ir a Palacio, que casi nunca iba, se la pasaba en Chapultepec. Bueno, pues ahí llegaba ella también a rezar. Bueno, y por último, para concluir este programa, les entrego lo que es el monumento, la columna de la Independencia. Este monumento emblemático por excelencia de la Ciudad de México fue construido para honrar la memoria de los héroes de nuestra independencia y como testimonio perenne de la libertad. Se encuentra en el centro de una de las avenidas más importantes de la capital, el bello Paseo de la Reforma, antes Paseo del Emperador y de la Emperatriz en el Segundo Imperio. Es obra del afamado arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien buscó el apoyo del gran artista florentino Enrique Alciati para efectos de las esculturas que se encuentran en lo alto de su construcción. Se inició su construcción el 2 de enero de 1902, terminándose en 1910, cuando fue inaugurada para las celebraciones del centenario de la independencia, el 15 de septiembre de 1910, fecha también del cumpleaños del señor general presidente Porfirio Díaz Mori. El basamento es cuadrangular y cada una de sus vértices están representadas en bronce las figuras de la ley, la justicia, la guerra y la paz. Al frente hay una placa de mármol que dice: la nación a los héroes de la independencia. Ahí mismo está el grupo escultórico formado por los caudillos del movimiento: don Miguel Hidalgo, don José María Morelos, don Vicente Guerrero, don Nicolás Bravo. También en la columna se encuentran grabados los nombres de Agustín de Iturbida, Juan Aldama, Ignacio Allende, Ignacio López Rayón, Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Guadalupe Victoria, Manuel Mieri Terán y Mariano Jiménez. Que Mariano Jiménez se olvidan de ellos, pero fue el mejor artillero que hubo en la independencia, pero muere también con Hidalgo, Aldama era Hidalgo, Aldama, Jiménez, los cuatro que mueren, que les quitan les quitan su cabeza: Aldama, Allende, Hidalgo y Jiménez, eran los cuatro. Y ahí están sus restos, ahí están sus cráneos en una urna especial que en algún tiempo, mucho tiempo, estuvo en la catedral. Pero Benito Juárez, al entrar cada 16 de septiembre a la catedral siendo masón, pues se le arrugaba todo. Entonces después, por ahí de los años posteriores, se pasaron por ahí de 1923, ya no le toca a Juárez, pero sí lo pasan, creo que con Elías Calles, después de haber hecho lo de la Guerra Cristera, los pasan al Monumento a la Revolución. Al Monumento a la Independencia. En el Monumento a la Revolución hay otros muertitos. La escultura que conocemos como el ángel, en realidad es Ángela, es una Victoria alada, tiene busto, tiene pechos, no es varón, pues, hermosísima. Que es de bronce con recubrimiento de oro, mide 7 metros de altura y pesa 7 toneladas. El arquitecto Antonio Rivas Mercado tenía 2 hijas: Antonieta, que es la que se mata por José Vasconcelos allá en Notre Dame, en Francia, aunque en Francia pregunta uno y dice que no es cierto, ahí nadie se ha matado, pero sí es cierto, se dio un balazo con un revólver en el corazón ahí en Notre Dame, pero dicen que no. Y Alicia, ambas se prestaron para adornar la obra como modelos. Antonieta prestó su rostro a la Victoria alada y Alicia, su hermana, el suyo al medallón para la puerta de bronce del mausoleo, efigie que simboliza la patria. Hermosísima, las niñas eran muy bonitas. Como es sabido, en la madrugada del 28 de julio de 1957, un fuerte sismo sacudió la capital de la República, derribando el ángel hasta
llegando las piezas hasta la misma avenida Reforma. Su restauración llevó un año y fue reinaugurado el 16 de septiembre de 1958 por el entonces presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines. Sí, el sismo viene a la medianoche de sábado a domingo del 57, de esa fecha, de julio. Entonces, ese día, entre 10 y 12 del día, vino don Adolfo Ruiz Cortines a inaugurar el mercado de San Pedro de los Pinos. Llegó, lo inauguró, estaban los arquitectos, el equipo de arquitectos de Pedro Ramírez Vázquez, y lo inauguró, y se fue el señor presidente rápido para revisar los demás desperfectos que había en la ciudad, pero también ese día, no sé si fue a inaugurar más mercados, pero históricamente el día en la madrugada, porque repito, fue de la noche del sábado al domingo, hacia las 12 de la noche el sismo, pues se inaugura también el mercado, conocidísimo mercado también de mariscos, muy buenos mariscos, de la gloriosísima colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Pues amigos, amigas, esperando haya sido de su agrado estos breves reportes para las fichas bibliográficas escolares de los jóvenes aún en formación. Su amigo Ricardo Trillanes les agradece el favor de su presencia. Gracias a todos, que pasen muy buenas tardes en compañía de sus seres queridos. Gracias, hasta pronto.